tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Nuevamente nos encontramos con una nueva entrega. Quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión contenida en uno de los tantos libros escritos por John Stott, un hombre de una modestia destacable. Cuenta que cuando se encontró con Bonino en el Congreso de Lausana en los años 70, Bonino lo llevó en Buenos Aires a su casa. Había sido una noche muy lluviosa y por la mañana Bonino escucha un sonido en el primer piso, en la planta baja de su casa, y al descender por la escalera se encontró con John Stott limpiando el barro de sus zapatos, de los zapatos de Bonino, ciertamente. Qué gesto de humildad de un pensador que, sin lugar a dudas, tiene una gran connotación entre los intelectuales cristianos, devotos y conservadores de estos últimos 60 años. John Stott. En su libro El discípulo radical, en términos de prefacio, plantea él una pregunta y dice: ¿discípulos o cristianos? Y señala en la primera parte del texto, permítame explicar, señala Stott, y justificar el título de este libro. El discípulo radical, en primer lugar, ¿por qué discípulo? Muchas personas se sorprenden al descubrir que los seguidores de Jesucristo son designados como cristianos solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. La mención más importante aparece en el comentario que hace Lucas de que fue en Antioquía de Siria, donde los discípulos de Jesús fueron por primera vez llamados cristianos. Lo puede usted corroborar en Hechos 11:26, y cito a Lucas: y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. La ciudad de Antioquía, nos cuenta Stott, era conocida como una comunidad internacional. En consecuencia, su iglesia también era una comunidad de carácter internacional. Resultaba apropiado que sus miembros fueran llamados cristianos, a fin de indicar que sus diferencias étnicas quedaban superadas por la lealtad a Cristo. Las otras 2 menciones de la palabra cristiano
ofrecen evidencia de que comenzaba a convertirse en un término muy corriente. Cuando Pablo fue a juicio ante el rey Agripa y lo desafió en forma directa, Agripa exclamó: un poco más y me convences a hacerme cristiano. Esta cita está en Hechos 26-28 y Lucas también hace un registro de esto. Señala Stott: el apóstol Pedro, cuya primera carta fue escrita en el contexto de una persecución cada vez mayor, consideró necesario hacer una diferencia entre aquellos que sufrían como criminales y quienes sufrían por ser cristianos. Primera de Pedro 4:16, es decir, porque pertenecían a Cristo. Las dos palabras, cristianos y discípulos, implican una relación con Jesús, aunque tal vez el término discípulo es el más fuerte de los dos porque implica inevitablemente una relación entre alumno y maestro. Durante los 3 años de ministerio público de Jesús, los 12 fueron discípulos antes de ser apóstoles, y como discípulos estaban bajo la instrucción de su maestro y Señor. En cierta forma, siguiendo con la reflexión del prefacio de su libro El discípulo radical, señala Stott: uno desearía que la palabra discípulo hubiera continuado en uso a lo largo de los siglos, a fin de que los cristianos fueran conscientes de su condición de discípulos de Jesús y tomaran con seriedad la responsabilidad de estar bajo disciplina. John Stott menciona por qué llama este libro El discípulo radical y explica: en segundo lugar, ¿por qué radical? Ya nos dio cuenta Stott de por qué era discípulo. Y lo plantea como una pregunta: ¿por qué radical? Ya que uso este adjetivo señala para describir nuestro discipulado. Es importante indicar en qué sentido lo estoy usando. La palabra radical deriva del latín radix, raíz. Originalmente parece haberse aplicado como una etiqueta política a ciertas personas debido a sus perspectivas liberales y reformistas en extremo, por ejemplo, en lo político. A partir de ese uso, llegó a aplicarse en forma general a cualquier persona cuyas opiniones fueran a las raíces y cuyo compromiso fuera del todo, dice Stott, profundo. Ahora estamos en condiciones de reunir el sustantivo y el adjetivo y hacer nuestra tercera pregunta: ¿por qué discípulo radical? La respuesta es obvia. Hay diferentes niveles de compromiso en la comunidad cristiana. Jesús mismo lo explicó al describir lo que sucede con las semillas de las que habla la parábola del sembrador. Las diferencias entre las semillas dependían del tipo de suelo donde caían. De las semillas sembradas en suelo pedregoso, Jesús dijo que no tenía raíz. La manera en que comúnmente evitamos el discipulado radical es siendo selectivos, es decir, eligiendo aquellas áreas en las que el compromiso nos va bien y eludiendo aquellas otras que podrían resultarnos costosas, pero debido a que Jesús es Señor, no tenemos derecho a seleccionar en qué áreas nos hemos de someter a su autoridad. Digno eres, Jesús, de alcanzar en los cielos poder, riqueza y gloria y honor, y las bendiciones que darte podemos se eleven por siempre a tu trono, Señor. ¿Es usted un discípulo radical? ¿Estoy en condiciones yo de definirme un discípulo radical? Es decir, de que nuestro compromiso con Cristo sea un compromiso desde la raíz, así de profunda. Sin lugar a dudas que cuando nos comparamos o nos vemos a la luz de la Escritura,
encontramos grandes fallos en nuestras vidas. Y eso de alguna forma es positivo, porque al ver nuestra incapacidad podemos observar dos cosas. Primero, la misericordia del Señor. Y segundo, la gracia que deviene precisamente de esa misericordia. Hermanos amados, es tiempo de tomar el arado y no mirar atrás, y seguir a Cristo con verdadero compromiso.